Bueno, llegamos al episodio 99 de esta serie Graduados en Cristo. Ya en su próximo episodio, pues sería la segunda serie de Abrazando Nuestra Fe que supera los 100 episodios, cosa que de verdad me llena de mucho orgullo porque toda esta obra es para Dios. Es una obra que tiene un propósito y que además, en lo particular, a mí me hace bien porque me aterriza en un momento de mi vida, de mi rutina diaria de trabajo, de vida, de lo vertiginoso que sentimos que pasa el tiempo. Es un momento para dedicarle a Dios y que además nos invita a quienes también se toman el tiempo para escuchar estos audios, cosa que agradezco infinitamente. También es un tiempo para pensar en Dios. Esta serie no tiene el propósito de pensar en santos en sí mismo, ni idolatrar santos. Es ver modelos de vida que se inspiraron apasionadamente en amar a Jesús, en amar a la iglesia, en amar a María, al Espíritu Santo, al Padre, en amar la doctrina, y por eso se inspiraron y lograron la perfección. Fíjense que en estos días mi hijo me preguntaba qué era mejor, la excelencia o la perfección. Y le dije la perfección, porque en la perfección está Dios. Aunque nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, y yo no le voy a exigir a él nunca perfección, en el buen sentido de la palabra. O sea, uno como padre lo que les exige a sus hijos es esfuerzo, es dedicación, es seriedad a la hora de enfrentar las responsabilidades de la vida. La perfección del alma es algo que se construye muy progresivamente y no tiene otro alimento que no sea el amar a Dios. Como decía Jesús hace 2 domingos, si me amarais, cumpliría mis mandamientos, mis mandatos. Ese es el principio del amor. El que ama a Dios realmente, así como el que dice ama a sus padres y los respeta, ama a su esposa y los respeta, ama a sus hijos y los respeta, el que ama a Dios se compromete con él en todo. Y eso es un gran desafío que debemos aprender en el ejercicio de nuestra vida cristiana. Otra cosa que también quiero señalar es que yo habitualmente para esta serie consulto una página que es como un Wikipedia, pero de santos, se llama Santopedia. Y ahí me encanta porque además hoy estuve consultando otras y ninguna hace la distribución por siglos, que es lo que me ha servido para hacer esta serie como esa página. Pero esa página hoy particularmente, no sé si tiempo así, pero hoy estuvo todo el día caída y no pude tomar la secuencia que yo venía haciendo desde la última edición. Por eso busqué otra santa por otra vía, pero esta biografía que nos da de Santa Verónica Julia, yo siento, y lo digo con mucha responsabilidad, que es como muy pobre, porque esta santa tiene dos elementos que nos invitan a pensar y a reflexionar en torno a nuestro Señor. Y es, primero, la vida mística. Y lo segundo, la pasión de nuestro Señor. Esas dos cosas, hoy por hoy, son algo totalmente obsoleto, pasado de moda, y hasta risible en algunos aspectos que se emplee en la vida pastoral. Es muy raro, no imposible, ya cada quien me dirá en los comentarios, bien sea en el grupo del WhatsApp donde sale primeramente esta edición o en el canal de YouTube, que yo dejo los comentarios abiertos, ya alguien me dirá: no, Luis, estás equivocado. El párroco de mi comunidad, la religiosa del colegio donde estudian mis hijos, ella sí habla de vida mística y además promueve la vida mística y habla mucho de la pasión del Señor. Pero lo cierto, y no lo digo como una crítica a los consagrados, es que en general nuestro verbo, nuestros contenidos pastorales se han alejado mucho del misticismo y del sufrimiento. El misticismo, porque insisto, se ve como algo ridículo. O sea, no, venga, yo creo que nosotros tenemos que racionalizar la fe y en vez de estar hablando de milagros y de prodigios y de visiones, porque vamos a terminar todos como, nos van a ver como unos locos, vamos a hablar del Dios amor, del Dios que trabaja por el reino, del Dios que consuela a los pobres, del Dios que libera al afligido, que sana desde el corazón, que convierte, y eso está bien. Ojo, todo lo que estoy diciendo no sustituye, o sea, no es menos de que la parte mística. Pero algo que es Dios y que yo siento que no debemos perder el norte, es que Dios es algo sobrenatural, es algo que supera la razón y por ende cualquier regla y lógica humana. Decía Benedicto XVI, cuando ha existido en la iglesia la tendencia a explicar todos los milagros de Cristo.
Yo recuerdo una vez en una homilía hace muchos años, hace unos cuantos años, un sacerdote estaba explicando la multiplicación de los panes. Y entonces en su explicación él decía, no fue que Cristo agarró los panes y le dieran 5 y empezaron a aparecer panes milagrosos, sino que Dios, Jesús, con su mensaje, pues movió el corazón de las personas y todo el mundo empezó a compartir de lo que tenía. Esa explicación es, con el respeto que todos nos podemos merecer, es una mediocridad a la hora de entender el poder que tiene Dios sobre los elementos y sobre las cosas. Benedicto XVI, que era un papa verdaderamente racional, un hombre de doctrina y de mente, él decía que nosotros no podíamos quitarle al creador de todo el derecho a gobernar sobre la creación. Y eso quiere decir que si Jesús quería caminar sobre las aguas, él podía hacerlo. Si Jesús quería resucitar muertos, él podía hacerlo. Si Jesús quería volar, él podía hacerlo. Eh, Porque él es el dueño de todos los elementos de la creación. Entonces, la vida mística no es lo mismo que hablar de alucinaciones o ilusiones. Yo, en mi muy escasa, pobre y prácticamente nula formación psicológica que tuve en la UCAP, yo hice 1 año y medio de estudios en psicología, recuerdo que había una diferenciación entre la ilusión y la alucinación. Y nos decían que en la ilusión había un estímulo presente, había un objeto perceptible que tú lo ves. Por ejemplo, a todos nos ha pasado con la luz en la noche o las luces apagadas y de repente vemos como una silueta humana. Prendemos la luz asustado y vemos que es una chaqueta que colgamos, y arriba tiene una gorra y pensamos que es que allá había una persona. Eso explicaría una ilusión. La alucinación, en cambio, no está el estímulo presente. Todo lo que ves está en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vida mística? Que a veces sentimos que si nosotros empezamos a predicar vía Cristo, vía la Virgen, vía un ángel, entonces la gente dice, tú lo que estás es alucinando y te estás volviendo loco. Tómate esta pastilla para racionalizar. La vida mística, que además tuvieron muchos santos, muchísimos santos, es una desconexión de tu realidad presente. Es lo que llaman el éxtasis. La persona se desconecta, se eleva. Además, hubo personas que se elevaban, por Santa Teresa de Jesús fue un caso, creo que San Martín de Porras también y otros. Tú te desconectas, algunos levitaban y había testigos de esto, y la persona estaba en un trance donde no se acordaba de que, o sea, no se acordaba de lo que le estaba pasando a su entorno. O sea, no estaba consciente de que estaba levitando, que estaba, todo el mundo estaba viendo que estaba con los ojos fijos en algo. Esto también le pasó a los niños en Fátima, por ejemplo, o las otras apariciones que aún no han sido reconocidas por la iglesia, y eso hay que respetarlo, en Garabandal y Medjugorje, donde los niños también tenían éxtasis, caminaban de espaldas, sincronizadamente, y no se caían, y era viendo a María. Más allá de esto, esto es real. Y la vida mística nos lleva, inclusive en algunos escritos, algunas reflexiones que hay en torno a la vida de Jesús, que no me gusta usar la palabra complementan el evangelio, pero en cierta forma sí es así. Hay Santa María de Ágreda, por ejemplo, y otras santas que han tenido visiones de la pasión del Señor, y resulta ser que son como que tienen esa parte que no está en el evangelio, pero que va en la línea del evangelio, y que han sido escritos que no han contradecido o no contradicen la doctrina católica. Entonces sí existe la vida mística. Ahora, Verónica de Julia tiene un punto adicional, que es la otra parte que también digo que está un poco escasa en la vida cristiana, y es la vida centrada en el sufrimiento y en la pasión de nuestro Señor. Santa Rita de Casia, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, que ya hablaremos de él cuando lleguemos al siglo XX. San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado, reconocido o conocido de la iglesia. Y bueno, toda la vida de los santos en general son, muchos estuvieron muy marcados por el sufrimiento, un sufrimiento ofrecido. Hoy el contenido de la evangelización centrada en el dolor está totalmente petado. Si usted llega a un salón de clases de muchachos de cuarto y quinto año y usted le dice, bueno, ese cáncer que está viviendo tu mamá o esa derrame que le dio a tu papá
o esa dolores que tiene esa cuadraplegia, paraplegia, que tiene tal familiar, o tú mismo que estás ahorita pasando una situación difícil de dolor, de sufrimiento, ofréceselo al Señor como una mortificación. Te van a rechazar, y además te pueden llamar hasta de la dirección, de la coordinación, de lo que sea, levantarte un acta y cómo a usted se le ocurre predicar eso. Resulta ser que, bueno, dentro de la prédica cristiana, que tiene que salir dentro de los lenguajes del mundo, sí hay muchos escritos que hablan de ofrecerle a Dios las pequeñas mortificaciones. Pequeñas mortificaciones que no tiene que ser un gran dolor crónico. Por ejemplo, hoy te duele la cabeza, te duele una pierna, hoy tienes un malestar general y tú dices, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento por la expiación de los pecados del mundo, por la conversión de mi hijo, por la conversión de mi esposa, de mi esposo, por la conversión de mis padres, de mi hermano, lo que sea, por mi trabajo, por tantos desagravios que hay en torno a la Eucaristía. Ofrecerle a Dios sacrificios. ¿Y por qué es importante entender que esto agrada a Dios? Porque el mismo Cristo es un ejemplo vivo de esto. No debemos tener la visión de un Dios sádico, porque no es eso. Lo que debemos quizás entender es que el pecado, en cualquiera de sus expresiones o representaciones, genera en el alma una destrucción, la pone fea, la deteriora, la aparta de Dios. Y eso es algo más terrible que, por ejemplo, los dolores que sufrió Cristo en la crucifixión. Cristo en la crucifixión lo que hace es mostrarnos en físico, de manera empírica, lo que ocurre en un alma que es profundamente pecadora. Porque además dicen los textos bíblicos, y así nos lo enseña nuestra iglesia, que Cristo asumió, así también lo dice el profeta Isaías, en él todos los pecados y por ende las consecuencias del pecado ante el Padre. Y como él asumió la culpa que no merecía, por los méritos de su sacrificio fuimos salvados. Entonces, si nosotros, y esto lo entendió Santa Verónica, si nosotros vemos la pasión y vemos un Cristo desfigurado, maltratado, humillado, adolorido, encarnecido además, o sea, hombre, ¿cómo es que dice el texto de Isaías? Hombre de dolores, o sea, hombre irreconocible, desfigurado. Lo vemos y entendemos que con mis pecados, parte de ese dolor y sufrimiento que Cristo, yo contribuí a eso, porque eso es el pecado. La percepción de la pasión del Señor sería totalmente distinta y nos desesperaríamos en hacer obras y cosas que puedan mermar o reducir ese sufrimiento. Yo siento que a veces, más allá del sacrificio, el dolor que tiene que haber visto el Padre del cielo, ver a su hijo de verdad maltratado de tal forma, pero además la gran admiración y orgullo de ver cómo él todo eso lo ofreció por amor, para complacer al Padre, para reparar nuestros pecados, los pecados de la humanidad. No deja de ser menos doloroso, y creo que más doloroso para el Padre, ver la indiferencia de hoy ante ese sufrimiento. Por eso es muy peligroso que dentro de un lenguaje pastoral, cualquiera sean sus formas, en iglesias, en parroquias, en colegios, nos alejemos, saquemos el lenguaje de la cruz, todo lo que significa la cruz. Porque la cruz es precisamente la mejor representación de cuánto nos ama nuestro Señor. Como dice también el Evangelio de Juan, nos amó hasta el extremo. Si no me equivoco, está en Juan 3. Nos amó hasta el extremo. Y el extremo fue ese, dar su vida, además de una manera loca e irracional, por amar, pero con una comprensión teológica que hace falta recordar. Hay una historia del santo cura de Ars, yo la llegué a escuchar, no sé si sería un video de YouTube, que él, bueno, santo cura de Ars se caracterizaba por confesar horas, pero 18 horas al día, 15 horas al día seguidas. Y esto ciertamente molestaba muchísimo al demonio, a quien él místicamente llegó a ver, llegó a escuchar, lo molestaba, le hablaba, y eso no era nada agradable.
El Padre Pío fue algo similar, pero peor, porque el demonio lo golpeaba. O sea, unas golpizas, una vez le pegó la cara contra el piso. O sea, el Padre Pío fue maltratado por el demonio. Pero el santo cura de Ars, no recuerdo que haya testimonios de maltrato físico, pero sí de mucho tormento, de mucho fastidio. Lo cierto es que un día el cura de Ars, que veía el alma, tenía ese don de ver como la conciencia, como también la tenía el Padre Pío, un día se le va a visitarlo una mujer de la nobleza, además llena de perfumes, de una vestimenta espectacular, de una gran carroza, se baja y cuando ella se va a acercar a él, él con el respeto que le caracterizaba, pero también con la honestidad que no puede dejar por fuera, la aparta de él y le dice algo así, no lo voy a citar, pero era como esta la idea, dice, discúlpeme mi señora, pero no soporto el hedor que sale de su alma. Era una persona muy, muy bella, bien vestida, perfumada, pero su alma expresaba una descomposición, que es lo que vemos en Cristo en la cruz. Por eso hay que entender y hay que hacer entender a todo ser humano que aunque nos veamos bien por fuera, si por dentro no estamos viviendo en gracia. Mire, se lo dice una persona que ha pasado por muchas etapas en su vida. Dios ha querido que fuese así y por una parte se lo agradezco mucho, aunque han sido etapas a veces de dolor, de confusión en mi vida. Pero yo sé lo que es no vivir en gracia, no poder comulgar, y lo digo abiertamente porque además siempre lo he dicho en mis talleres, los talleres que dicto. Yo sé lo que es imponer mi voluntad por encima del deseo de Dios de que conservara la gracia. Y a pesar de, Dios siempre buscó la manera de mantenerme cerca de Él y buscó la manera de reparar las situaciones que se presentaban en mi vida. Y uno constantemente, día a día, todavía hoy, en este momento que hago esta grabación, lucho con tentaciones duras. Y no todas las tentaciones son de la carne, no nos imaginemos todo que tenga que ver con infidelidad. Son muchas cosas. Yo creo que la principal tentación con la que uno lucha es contra los propios caprichos que salen del corazón de uno. El imponer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios o el creerme superior a los demás. Son cosas que uno tiene que reconocer públicamente porque Dios las conoce, y si Dios las conoce, pues qué importa que la conozca el resto del mundo, si al final el que debería importarme, que no quiero ofenderle, que no quiero fallarle, es a Dios, pues Él la sabe. Entonces efectivamente nosotros tenemos que entender, y por eso esta santa lo entiende, y Dios le regala, le da el don, porque para tener esa gracia del sufrimiento, usted tiene que parecerse un Cristo en la tierra. Es que imagínese usted, mientras más amó a Cristo, más sufrió. Tremendo Dios. Entonces lo amas, te portas bien, tu vida está llena de gracia, entonces te pone los estigmas, te pone los clavos, las púas en la frente. No, yo no quiero, para eso que se quede Dios con su dolor y yo me quedo tranquilo. Pero precisamente estos santos fueron dignos de llevar el sufrimiento de Cristo en sus vidas, porque sus almas estaban profundamente preparadas en la gracia para emular, para repetir el sufrimiento de Cristo en la tierra. Yo creo que particularmente mi persona y muchos de los que me escuchan estaremos muy distantes, muy equidistantes de poder gozar de esas gracias. Pero algún sufrimiento es sano ofrecer, porque quizás lo que sí nos deba preocupar es que si nuestras vidas pasan perfectamente tranquilas exteriormente, sin nada que ofrecerle a Dios, sin nada que acompañar su sufrimiento, algo en la muerte no llegará muy bien, no estará muy bien, y quizás el sufrimiento que nos espere después sea peor de lo que pudimos haber ofrecido en esta vida. De eso también hay mucha teología, no me detengo mucho en eso porque sería muy extenso. Pero sí, y termino con las palabras que citaba el fallecido padre Carlos Alonso Agustino Recoleto, a quien siempre recordaré con mucho cariño. Él nos decía en las pastorales, a los grupos pastorales, si en un grupo todo está bien, nadie se molesta, todo el mundo se lleva bien, eso huele a podrido, eso no está bien. Tiene que haber ruido, tiene que haber conflicto, tiene que haber diferencias y tenemos que aprender a convivir y a trabajar con ellas. Allí sí sabremos que hay un espíritu que está obrando y unas almas que están luchando por mantenerse en la gracia. Esa es la gran sabiduría que nos deja, por ejemplo, un testimonio de una santa como Santa Verónica Giuliani. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.